Entré en la fiesta de inauguración del bufete de abogados de mi esposa esperando champán y felicitaciones. En lugar de eso, recibí dedos acusadores, risas crueles y un sobre de divorcio entregado como si fuera la cuenta de un restaurante. Todos me llamaban el marido de prueba. Mi mujer anunció que yo era el primer caso de su bufete. Me dijo que firmara los papeles y me largara. Así que hice exactamente eso. Firmé, sonreí y salí en silencio. Lo que ella no sabía era que yo había estado financiando su sueño con 20 millones de euros de mi propio dinero. Y en los siguientes 60 segundos, estaba a punto de retirar cada maldito céntimo de debajo de sus pies. La llamada empezó antes incluso de que llegara a mi coche. 456 llamadas perdidas. Entonces alguien apareció en mi puerta y todo lo que ella había construido se vino abajo de una forma que nunca vio venir. Me llamo Mateo Alarcón. Tengo 46 años y durante los últimos 22 años he dirigido Alarcón Capital Management, una firma de capital privado que levanté desde la absoluta nada. Empecé con 50.000 euros prestados por mi difunto padre y los convertí en una cartera que supera los 200 millones. No lo digo por presumir. Lo digo porque entender de dónde vengo hace que lo que pasó después sea mucho peor. Pero antes de entrar en cómo desmantelé todo lo que mi mujer construyó, asegúrate de prestar atención a esta historia, porque vas a escuchar cómo una salida silenciosa destruyó todo un imperio. Conocí a Victoria Valenzuela en una gala benéfica hace 14 años. Ella tenía 28 entonces, recién salida de la Facultad de Derecho, trabajando como asociada en Garrigues, uno de los bufetes corporativos más prestigiosos de Madrid. Tenía esa forma de dominar una sala sin siquiera intentarlo. Un intelecto afilado, un ingenio más afilado aún y el tipo de confianza que ponía nerviosos a los socios principales. Cuando se rió de mi broma sobre que los abogados corporativos son buscapleitos profesionales, supe que estaba perdido. Nuestra boda fue todo lo que Victoria quería. El salón del Hotel Ritz, 300 invitados, cobertura en las revistas de alta sociedad madrileña. Llevaba un vestido de pronovias hecho a medida que costaba más que la mayoría de los coches, y no me importó el precio porque verla feliz hacía que cada euro valiera la pena. Pasamos la luna de miel en la costa amalfitana, 3 semanas bebiendo vino y planeando nuestro futuro. Quería llegar a ser socia en Garrigues en 5 años, y luego empezar su propio bufete especializado en litigios corporativos y fusiones. Le dije que la apoyaría en lo que necesitara. Durante 13 años, cumplí esa promesa. Victoria trabajaba horas demenciales. Las semanas de 80 horas eran normales durante la preparación de un juicio. Los fines de semana desaparecían entre expedientes y declaraciones. Nunca me quejé porque entendía la ambición. Demonios, yo había construido mi propia empresa desde cero con la misma dedicación obsesiva. Pero en algún momento alrededor del 10º año, las cosas empezaron a cambiar de formas que yo no quería reconocer. Las noches de trabajo se hicieron más largas. Los viajes de negocio se multiplicaron como conejos. Victoria empezó a recibir llamadas en otras habitaciones, cerrando puertas que antes solían estar abiertas. Desarrolló el hábito de revisar su teléfono constantemente, boca abajo en cada superficie, protegido con una seguridad biométrica que cambiaba cada mes. Cuando preguntaba, me despachaba con explicaciones sobre la confidencialidad del cliente y el secreto profesional. Respuestas perfectamente razonables que se sentían perfectamente erróneas. Luego vinieron los cambios sociales. Victoria se apuntó a un nuevo gimnasio que requería cuotas especiales y tenía sesiones de entrenamiento a horas intempestivas. Empezó a comprar lencería que nunca la vi usar, piezas caras de boutiques de las que nunca la había oído hablar. Su perfume también cambió, pasando del ligero aroma floral que usaba desde la universidad a algo más pesado, más exótico, del tipo que se pega a la ropa y te hace preguntar dónde ha estado pasando el tiempo a alguien. Pero la mayor señal de alarma fue cómo hablaba de sus planes de carrera.
Durante años, Victoria había discutido la idea de ser socia en su bufete como si fuera su objetivo final. Entonces, de repente, hace unos 8 meses, empezó a mencionar el inicio de su propia firma. No en un futuro lejano como siempre habíamos planeado, sino pronto. En cuestión de meses, dijo que tenía inversores alineados y un espacio de oficinas ya elegido en el Distrito Financiero de Madrid, cerca de Asca. Todo se movía rápido, demasiado rápido para algo que supuestamente acababa de empezar a planear. No dije nada porque una parte de mí tenía curiosidad por ver cuánto tiempo mantendría la farsa. Y honestamente, otra parte de mí ya estaba calculando contingencias. No había construido una firma de inversión exitosa ignorando las señales de advertencia o esperando que los problemas se resolvieran solos. Cuando ves humo, empiezas a buscar el fuego. Y cuando encuentras el fuego, te aseguras de no estar parado en el radio de la explosión cuando todo estalle. La invitación llegó 3 semanas antes del evento. Papel de gran gramaje, letras en relieve, el tipo de anuncio formal que grita: lo hemos logrado. Inauguración oficial de Valenzuela y Asociados. Victoria me la entregó durante el desayuno con esa sonrisa brillante y expectante. Mateo, esto es todo, dijo, con los ojos brillando de emoción. Todo por lo que hemos trabajado. Quiero que estés allí cuando corte la cinta de mi propio bufete. Nuestro bufete, corregí suavemente. Lo construimos juntos. Su sonrisa flaqueó por un segundo. Por supuesto, nuestro bufete. Pero la forma en que lo dijo dejó claro de quién era el nombre que estaba en la puerta y qué contribuciones valoraba realmente. La mañana de la fiesta, Victoria salió temprano para supervisar los preparativos finales. Llevaba un traje de Armani azul marino que probablemente costó 4.000 euros. Su cabello estaba peinado en ese moño severo que usaba para las reuniones importantes. Parecía cada centímetro la abogada de éxito a punto de lanzar su propio despacho. Lo que no parecía era una mujer agradecida con el hombre que lo había hecho todo posible. Verás, aquí está lo que Victoria no sabía que yo sabía. Hace unos 6 meses, cuando vino a mí con su plan de negocios para Valenzuela y Asociados, pidiendo capital de inversión para poner en marcha la firma, hice mi due diligence. No solo sobre su modelo de negocio, que era sólido, o su lista de clientes proyectada, que era impresionante, sino sobre sus motivaciones. Y lo que encontré fue interesante. Victoria había estado teniendo una aventura con Nacho Cruz, un socio director de su antiguo bufete, durante aproximadamente 18 meses. Nacho tenía 52 años, estaba casado y tenía 3 hijos, y aparentemente sentía debilidad por las asociadas jóvenes y ambiciosas que le recordaban sus días de gloria. La aventura había comenzado durante un caso de fusión en el que trabajaron juntos. Muchas noches largas en salas de conferencias que terminaron en habitaciones de hotel en ciudades donde nadie sabía sus nombres. Sabía lo de Nacho porque pagó a gente para saber cosas. El detective Raimundo Olmo, antiguo inspector de la Policía Nacional, ahora dirigía una firma de investigación privada especializada en inteligencia corporativa y, cuando era necesario, asuntos personales. Ray me lo había dado todo. Recibos de hotel, fotografías, mensajes de texto recuperados de registros telefónicos e incluso grabaciones de audio de un dispositivo que Victoria había dejado encendido accidentalmente en su maletín durante una comida de trabajo particularmente indiscreta. Pero aquí está lo que realmente me dolió. Nacho Cruz era uno de los principales inversores de Victoria en Valenzuela y Asociados. Había comprometido 8 millones de euros para su startup, dinero que estaba sacando de un fondo fiduciario que su padre había establecido, dinero del que su mujer no sabía nada. Victoria tenía otros 5 millones de varios otros inversores, incluyendo 3 millones de sus padres, que habían hipotecado su casa de retiro en la sierra para apoyar el sueño de su hija. Y luego estaba mi contribución. 20 millones de euros.
de ante millones que había transferido a la cuenta de negocios de Valenzuela y asociados durante un periodo de 6 meses, estructurados como una serie de inversiones y préstamos que me convertían en el accionista mayoritario de la firma. Victoria tenía el papeleo que mostraba mi inversión. Pero lo que no tenía era la documentación completa que demostraba que cada uno de esos euros podía ser reclamado en un plazo de 24 horas si no se cumplían ciertas condiciones. Condiciones que había enterrado en la letra pequeña que la emoción de Victoria le hizo saltar al firmar. Esas condiciones eran simples. La inversión dependía de que nuestro matrimonio permaneciera intacto y de que Victoria no participara en ninguna actividad que constituyera un incumplimiento del deber fiduciario hacia el principal inversor de la firma, es decir, yo. El adulterio, según la definición legal que mis abogados habían redactado, constituía absolutamente tal incumplimiento. Victoria pensó que era tan lista, haciendo que yo financiara su sueño mientras planeaba su escape con Nacho. Lo que no se dio cuenta fue de que yo había estado 3 pasos por delante de ella durante meses, construyendo una trampa tan perfecta que no la vería hasta que ya se hubiera cerrado. La fiesta era en el Hotel Four Seasons, porque, por supuesto, tenía que ser allí. Victoria había alquilado su salón más grande para la noche, el mismo salón donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario de bodas. La ironía no me pasó desapercibida. Llegué exactamente a tiempo, a las 19:02, vistiendo el traje de Tom Ford que Victoria me había comprado para ocasiones importantes. Si iba a ver cómo terminaba mi matrimonio, iba a tener un aspecto malditamente impecable al hacerlo. En el momento en que crucé las puertas de ese salón, supe que algo no iba bien. La energía en la sala cambió como si alguien hubiera cambiado de canal. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. La gente se giró para mirarme con expresiones que iban desde la lástima hasta la diversión o la burla descarada. Y entonces, alguien cerca de la barra susurró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. El marido de prueba ya está aquí. Las risas empezaron tímidamente, solo unos pocos de un grupo cercano. Pero se extendieron por la sala como ondas en un estanque, creciendo en volumen y confianza a medida que la gente se daba cuenta de que yo había oído el comentario. Marido de prueba. Como si yo fuera algún modelo de prácticas que Victoria había usado antes de pasar a la versión real. Me quedé allí, en la entrada, absorbiendo la atmósfera. Los colegas de Victoria de Garrigues estaban dispersos por toda la sala, con sus trajes caros y sonrisas ensayadas. Todos ellos formaban parte de algún chiste del que yo era, aparentemente, el remate. Los padres de Victoria estaban cerca de la fuente de champán, pareciendo incómodos pero no sorprendidos. Y allí, cerca de la parte delantera de la sala, en un pequeño escenario donde se suponía que Victoria daría su discurso de apertura, estaba Nacho Cruz, de pie junto a mi esposa con esa postura posesiva que lo dejaba todo perfectamente claro. Victoria me vio entonces. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado y, por un momento, solo un momento, vi algo parpadear en su expresión. Culpa, tal vez, o arrepentimiento, o posiblemente solo irritación porque realmente me hubiera presentado. Luego, su rostro se endureció en un desapego profesional y le susurró algo a Nacho, quien sonrió y asintió. Mateo, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo Victoria, con su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Bajó del escenario con Nacho siguiéndola de cerca como un perro obediente. ¿Podemos hablar un momento en privado? Lo seguía una pequeña sala de conferencias junto al salón principal. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que sonó como el portazo de una celda. Victoria sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, blanco, nítido y obviamente preparado de antemano. Mateo, dijo Victoria, usando ese tono profesional y cortante que empleaba al dar malas noticias a los clientes. Creo que ambos sabemos que este matrimonio no funciona desde hace tiempo. Nacho se quedó junto a la ventana, sin siquiera pretender ocultar su presencia o su papel en este pequeño drama. Me miró con algo parecido a la lástima,
como si sintiera pena por el pobre tonto que no lo había visto venir. Es un lugar interesante para entregar unos papeles de divorcio, dije, manteniendo mi voz neutral. La fiesta de inauguración de tu bufete. Victoria tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. Pensé que sería eficiente. El primer caso oficial manejado por Valenzuela y Asociados es nuestro divorcio. Considéralo una declaración sobre el compromiso de la firma para manejar situaciones difíciles con profesionalismo. ¡Qué detallista!, respondí. Estás convirtiendo nuestro matrimonio fallido en una oportunidad de marketing. No seas dramático, Mateo, dijo Victoria, abriendo el sobre y sacando una pila de documentos legales. Estos son papeles de disolución estándar. Reparto de bienes gananciales, divorcio de mutuo acuerdo. Limpio y simple. Yo ya he firmado. Todo lo que necesito es tu firma y ambos podremos seguir adelante con nuestras vidas. Tomé los papeles y los escaneé rápidamente. Eran exactamente lo que ella decía. Un divorcio directo con una distribución equitativa de activos. Victoria se quedaría con Valenzuela y Asociados. Yo me quedaría con Alarcón Capital Management y nos dividiríamos todo lo demás a partes iguales. Excepto que Victoria había cometido un error crucial en sus cálculos. Había listado el valor de Valenzuela y Asociados en 15 millones de euros, contabilizando las inversiones que conocía de Nacho, de sus padres y de otros patrocinadores. Pero de alguna manera se había olvidado de contabilizar adecuadamente mi contribución de 20 millones. El papeleo mostraba mi inversión como un activo matrimonial estándar a repartir, en lugar de lo que realmente era. Un préstamo revocable con requisitos de desempeño específicos que ella acababa de violar. Esto parece bastante sencillo, dije, sacando una pluma del bolsillo de mi chaqueta. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Victoria asintió con firmeza. Es lo que ambos necesitamos. Lo sabes tan bien como yo. Nacho dio un paso adelante entonces, poniendo su mano en el hombro de Victoria en un gesto de apoyo que me revolvió el estómago. Por lo que valga, Mateo. Sin rencores. Estas cosas pasan. Victoria y yo no planeamos que esto se desarrollara de la manera en que lo hizo. Miré a Nacho Cruz, este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio mientras robaba a su propia familia para financiar el negocio de mi esposa. Por supuesto que no lo planeasteis, dije amablemente. Planear requeriría pensar en las consecuencias, y ninguno de los dos parece ser particularmente bueno en eso. Firmé cada página sin leerlas. Firmas rápidas y eficientes que hicieron que los ojos de Victoria se abrieran ligeramente. Probablemente esperaba que luchara, que discutiera, que le suplicara que lo reconsiderara. En su lugar, le devolví los papeles con una sonrisa. Todo listo, dije. ¿Necesitas algo más de mí? Victoria guardó los papeles de nuevo en el sobre, con el alivio evidente en su rostro. No, eso es todo. Eres bienvenido a quedarte a la fiesta si quieres, pero entiendo si prefieres irte. Creo que pasaré de la celebración, respondí, girándome hacia la puerta. Pero felicidades por el nuevo bufete, Victoria. Espero que sea todo lo que soñaste que sería. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza alta y mi teléfono ya en la mano. Detrás de mí, podía oír a Victoria y a Nacho hablando en voz baja y aliviada. Pensaban que habían ganado. Pensaban que simplemente me había rendido y les había dado todo lo que querían sin luchar. No tenían idea de que la verdadera lucha acababa de empezar y que terminaría antes de que se dieran cuenta de que habían perdido. El trayecto en Cabify de vuelta a mi ático tardó 15 minutos por el tráfico de Madrid. Durante esos 15 minutos, hice 3 llamadas telefónicas que desmantelarían todo lo que Victoria había construido. La primera llamada fue a mi abogado, David Serrano. David y yo éramos amigos desde la universidad, y él se especializaba exactamente en el tipo de opción nuclear que estaba a punto de desplegar. David, dije cuando respondió,
ejecuta el protocolo 7. Todas las cuentas, todas las inversiones, todo lo que discutimos. Jesús, Mateo, respondió David, pero ya podía oírlo tecleando. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Me acaba de entregar los papeles del divorcio en la fiesta de inauguración de su bufete delante de Nacho Cruz y de la mitad de los socios de Garrigues. Estoy seguro. Dame 2 horas, dijo David. Todo estará en movimiento para las 10 de la noche. La segunda llamada fue para Raimundo Olmo, mi investigador privado. Ray, es hora de liberar la documentación. Todo lo que hemos recopilado. La esposa de Nacho Cruz debe recibir el paquete completo en persona. El Comité de Ética de Garrigues recibirá sus copias mañana por la mañana y asegúrate de que el Colegio de la Abogacía de Madrid tenga su juego antes del cierre de la jornada laboral. Todo preparado, Mateo, dijo Ray. El mensajero va de camino a casa de la señora Cruz en este momento. La tercera llamada fue la que más le dolería a Victoria. Marqué el número de Carlos Arenas, el socio director de su antiguo bufete y superior directo de Nacho Cruz. Carlos, soy Mateo Alarcón. Te llamo por Nacho Cruz y algunas preocupaciones sobre su conducta ética que afectan a la reputación de tu firma. Pasé los siguientes 10 minutos detallando todo lo que sabía sobre la aventura de Nacho con Victoria, su malversación de fondos fiduciarios para invertir en el bufete de ella y los diversos conflictos de intereses que habían surgido de su relación. Tenía documentación y estaba dispuesto a compartirla con las autoridades pertinentes si el bufete no tomaba medidas inmediatas. Carlos Arenas no era tonto. Me agradeció la información y me aseguró que realizarían una investigación interna exhaustiva de inmediato. Traducción. La carrera de Nacho Cruz había terminado. Para cuando entré en mi ático, las fichas del dominó ya estaban cayendo. Me serví 3 dedos de Macallan 25 y me instalé en mi sillón de cuero con vistas a la ciudad. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato, pero lo ignoré. Deja que entren en pánico. Había pasado meses planeando este momento y pensaba saborear cada segundo. La primera señal real de que Victoria entendía la magnitud de su error llegó a las 21:47. Mi teléfono mostraba 127 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. Los mensajes contaban la historia de su noche desmoronándose en tiempo real. 21:03. Mateo, hay un problema con las cuentas de la firma. Llámame. 21:15. Mateo, esto no tiene gracia. ¿A dónde ha ido el dinero? 21:28. Mateo, faltan 20 millones en la cuenta de negocios. ¿Qué demonios has hecho? 21:42. Mateo, por favor. Los inversores están aquí. Hacen preguntas que no puedo responder. Tomé un sorbo lento de mi whisky. Sus mensajes eran de manual. La negación dando paso a la ira y luego a la súplica desesperada. Pero ya no me interesaban los sentimientos de Victoria, ella había tomado sus decisiones y ahora estaba aprendiendo que tienen consecuencias. A las 22:07 llamaron a mi puerta. Unos golpes insistentes y urgentes que resonaron en todo el ático. Revisé el monitor de seguridad y vi a Victoria en el pasillo, todavía con su traje de Armani, pero con un aspecto mucho menos sereno. Su pelo se había soltado del moño, el rímel estaba corrido bajo sus ojos y sostenía su teléfono como si fuera un arma. Abrí la puerta lentamente. Victoria, dije amablemente. Esto es inesperado. Entró atropelladamente sin esperar invitación, girándose en mitad de mi salón con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho? El dinero, Mateo. ¿Dónde está el dinero? Cerré la puerta y me apoyé en ella, cruzando los brazos. ¿A qué dinero te refieres? No juegues conmigo. Han desaparecido 20 millones de la cuenta de Valenzuela y asociados. El banco dice que fue una transferencia autorizada por el accionista principal. Ese eres tú, Mateo.
Has retirado toda la inversión. Caminé hacia la barra para rellenar mi vaso, tomándome mi tiempo. ¿Lo hice? Parece algo que recordaría. Mateo, por favor, su voz se quebró ligeramente. Esto ya no se trata solo de nosotros. Tengo otros inversores, gente que confió en mí. Mis padres hipotecaron su casa por esto. Nacho puso 8 millones. El alquiler de la oficina, el equipo, los sueldos del personal. Todo depende de ese capital que prometiste. Me giré para mirarla y, por primera vez esa noche, dejé que mis emociones reales se mostraran. ¿Capital que prometí? Seamos muy claros, Victoria. Yo no prometí nada. Hice una inversión condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. Tú violaste esos requisitos. Por lo tanto, la inversión fue revocada. Todo es perfectamente legal y está detallado en los documentos que firmaste. ¿Qué condiciones? Exigió ella. No había condiciones. Era un acuerdo de inversión estándar. Página 47, subsección 12, dije con calma. La inversión sigue siendo válida a condición de que el accionista principal mantenga un interés fiduciario libre de conflictos de intereses, violaciones éticas o incumplimientos de confianza que comprometan la integridad de la firma. Tu aventura con Nacho Cruz, quien también es inversor, constituye un conflicto de intereses masivo. Tu uso de mi capital de inversión mientras planeabas divorciarte de mí constituye un abuso de confianza. Por lo tanto, el contrato es nulo y la inversión se retira. El rostro de Victoria se quedó lívido. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías lo de Nacho? Lo sé desde hace 18 meses, respondí. Desde aquella primera habitación de hotel en Barcelona durante la fusión de Carmichael. Conozco cada cena, cada escapada de fin de semana, cada mentira que dijiste mientras planeabas tu estrategia de salida. Lo sé todo, Victoria. Simplemente esperé a que construyeras algo que valiera la pena destruir antes de quitártelo. Se desplomó en mi sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Pero el dinero de mis padres. La inversión de Nacho. Estás destruyendo la vida de personas inocentes. Solté una carcajada. Una carcajada real. ¿Nacho Cruz es inocente? ¿El hombre que malversó el fondo fiduciario de su padre para impresionarte? ¿El hombre que está recibiendo ahora mismo los papeles de divorcio de su esposa tras 25 años de matrimonio? ¿El hombre cuya carrera legal está a punto de implosionar cuando el Colegio de la Abogacía reciba mañana la documentación de sus faltas éticas? ¿Ese Nacho Cruz? Victoria me miró con horror. ¿Has enviado la documentación al colegio? La he enviado a todos los que necesitaban verla, dije. Al Comité de Ética de Garrigues, al colegio, a la mujer de Nacho. Que, por cierto, ya ha solicitado el divorcio y ha congelado todos los activos matrimoniales, lo que incluye esos 8 millones que invirtió en tu firma. Ah. Y también notifiqué a los administradores del fondo fiduciario sobre su malversación. Nacho se enfrenta a posibles cargos penales, Victoria. Pero claro, hablemos de personas inocentes. Claro. Aquí tienes la traducción al español de este fragmento, manteniendo el tono dramático y los nombres adaptados de nuestra versión española. Esto es una locura, susurró Victoria. Estás destruyéndolo todo solo porque he dejado de quererte. Me puse en cuclillas frente a ella, mirándola directamente a los ojos. No, Victoria, te estoy enseñando que los actos tienen consecuencias. No es solo que hayas dejado de quererme. Planeaste una traición sofisticada, usaste mi dinero para financiar tu fuga, me humillaste ante mis colegas y pensaste que saldrías ilesa. No se trata de amor. Se trata de respeto, de honestidad y de un principio fundamental. No puedes usar a una persona y luego desecharla sin enfrentar las consecuencias. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Carlos Arenas, de Garrigues.
Puse el manos libres. Mateo, la voz de Carlos sonaba tensa, Nacho Cruz ha sido despedido de inmediato. También hemos revisado la situación con Valenzuela y asociados y debo informarte que Garrigues retira su acuerdo de colaboración con el bufete. Dadas las complicaciones éticas que han salido a la luz, no podemos vincular nuestro nombre con este proyecto. Lo entiendo perfectamente, Carlos, respondí, observando cómo el rostro de Victoria se desmoronaba literalmente al oír que su antigua firma le retiraba el apoyo. Gracias por tu profesionalidad. Cuando colgué, Victoria se limitó a mirarme. Lo has destruido todo, dijo. El bufete, la carrera de Nacho, mi reputación. Todo por lo que he trabajado ha desaparecido. No, corregí suavemente. Tú misma lo destruiste todo cuando decidiste que la traición era una estrategia de negocio aceptable. Yo solo me aseguré de que no pudieras lucrarte con ello. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó Victoria, mientras las lágrimas rodaban por su cara. Tengo una plantilla de empleados que dependen de mí. Acreedores esperando pagos. Un contrato de alquiler de oficina que no puedo costear sin tus inversiones. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando el Madrid nocturno. Eres una mujer inteligente, Victoria. Soluciónalo de la misma forma que lo hice yo cuando empecé de cero. Construye algo real, algo merecido, algo que no dependa de mentiras ni de utilizar a las personas que te quieren. Mateo, por favor, dame algo. Mis padres perderán su casa si el bufete quiebra. Me giré hacia ella. Tus padres pueden ponerse en contacto con mi abogado. Prepararé un plan para devolverle su inversión que proteja su hogar, pero solo porque ellos son inocentes en todo esto, Victoria. Ellos creyeron en ti y no merecen sufrir porque su hija decidiera ser despiadada. Pero tú no recibirás nada de mí, salvo la lección que debiste aprender hace tiempo. El carácter es más importante que la ambición y la integridad no es una opción a elegir. Victoria abandonó mi ático a las 23:23. El traje caro arrugado, el maquillaje estropeado, su vida en ruinas. La vi desde la ventana subirse a un coche, probablemente de camino a explicar a los inversores y al personal por qué todo se había hundido en una sola noche. La mañana siguiente fue igual de agitada. El teléfono no paraba de sonar con llamadas del abogado de Nacho Cruz, intentando negociar, y de los padres de Victoria, que lloraban y agradecían que hubiera salvado su casa. Hubo una llamada que sí acepté. La de Sebastián, mi hijo de mi primer matrimonio. Papá, mamá me ha contado lo de Victoria. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, respondí con sinceridad. Soy libre. ¿De verdad retiraste 20 millones en una noche? Hasta el último céntimo, confirmé. Sebastián guardó silencio un momento. Sabes, papá, la mayoría de la gente llamaría a esto crueldad, pero desde mi punto de vista, parece justicia. Tenía razón. No era venganza. Eran consecuencias. 6 meses después, me crucé con Victoria en una conferencia jurídica. Trabajaba como una abogada común en un bufete de nivel medio, reconstruyendo su carrera desde cero tras el colapso de su propio proyecto. A Nacho Cruz le habían retirado la licencia y esperaba juicio penal. Su esposa se lo había quedado todo en el divorcio. Victoria parecía mayor, como si esos 6 meses hubieran pesado 10 años. Al verme, no se acercó. Solo asintió una vez. Un reconocimiento de nuestra historia compartida y de la destrucción mutua. Yo asentí de vuelta y seguí caminando. Esa es la esencia de ser subestimado. La gente piensa que el silencio es debilidad. Piensan que la amabilidad es ser un blanco fácil. Victoria me llamó marido de prueba. Me puso a prueba y perdió. A veces, la venganza más silenciosa es aquella que nadie ve venir hasta que destruye todo lo que se construyó sobre mentiras. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.